Al nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Te damos toda a ti alabanza y adoración y un fuerte aplauso de gozo. ¡Yeah! Alguien quiere exaltar el nombre de Dios. Hay una canción en mi boca, alabanza y voces de victoria, un río de gozo hay en Jesús que nunca se secará, es fuente de vida y libertad que nunca se acabará. ¿Cuántos creen que ese río trae vida? Hey. Hay una canción en mi boca, alabanza y voces de victoria, un río de gozo hay en Jesús, nunca se secará, es fuente de vida y libertad que nunca se acabará. Exaltemos su nombre más allá de los cielos y la tierra se llena con su luz de gloria. Exaltemos su nombre más allá de los cielos y la tierra se llena con tu luz de gloria. Vamos así, iglesia. Corazón, una alabanza fluye como un río de esperanza. Un nuevo día hay en Jesús, su amor me afirmará, es fuente de gracia y plenitud, serlo proclamará. Exaltemos su nombre más allá de los cielos y la tierra se llena con su luz de gloria. Y exaltemos su nombre más allá de los cielos y la tierra se llena con su luz de gloria. Y vamos a declarar en esa hora que Él es nuestro Rey, amén, que no hay nadie como Él. Él es Rey, mi Señor, Él es Rey y eres Dios y no hay nadie como tú. Vamos, iglesia. Él es Rey, mi Señor, Él es Rey y eres Dios y no hay nadie como tú. Hey. Él es Rey, mi Señor, Él es Rey y eres Dios y no hay nadie como tú. Y Él es Rey, mi Señor, Él es Rey y eres Dios, no hay nadie. Exaltemos su nombre más allá de los cielos y la tierra se llena con su luz de gloria. Exaltemos su nombre más allá de los cielos y la tierra se llena con su luz de gloria. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? ¡Aleluya! En ti todo lo puedo, todo es posible por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible,
Alguien está creyendo que nada es imposible para el Señor. Puedo dar un grito de alabanza. Oh. Vamos, iglesia, cantemos juntos. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Decláralo ahí. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Hey. En ti todo lo puedo. Todo es posible por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para el Señor. Oh, oh. Y lo declaramos una vez más. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que estás aquí. Yo sé que aquí conmigo es. Yo sé que todo es posible. Arriba. En ti todo lo puedo. Todo es posible por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Así vamos, iglesia. Y vamos a hacer una declaración de fe. Amén. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Hey. Y creo en ti, oh yo creo. Y creo en ti, Cristo. Y creo en ti. Alguien está creyendo. A danzar. Y creo en ti, oh. Y creo en ti, Cristo. Yo creo en ti. Y creo en ti, Cristo. En ti todo es posible. Vamos. Todo es, oh, por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti. Y creo en ti, Cristo. Yo creo en ti. Y creo en ti, Cristo. Aleluya. No me has dejado solo ni me has desamparado. Si has venido en esta hora con alguna circunstancia y estás pidiendo al Señor intervención y le estás diciendo al Señor, necesito que tu voluntad se establezca en mi vida, levanta tu mano y le entrego mi voluntad para que se haga la tuya, Señor. Venga tu reino en medio nuestro. Venga tu reino ahora, Jesús. Algo está sucediendo aquí en este lugar. La atmósfera está cambiando. Es sobrenatural.
estás aquí, Señor. Estás aquí. Venga tu reino. Venga tu reino aquí. Llena esta casa con tu espíritu, oh Dios, decláralo. Venga tu reino. Vamos, iglesia, clama, clama. Oh, venga tu reino aquí. Llena esta casa con tu espíritu, oh Dios. Sabemos que Dios está obrando, amén. Dígale al Señor, yo sé que estás obrando. Sé que estás obrando, Jesús. No puedo negar. No puedo negar. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. A su voluntad y a su voluntad. Sé que estás obrando. No puedo negar. ¡Hey! No puedo negar. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. A su voluntad y a su voluntad. Y sé que estás obrando. Sé que estás obrando. No puedo negar, y no puedo negar. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Y a su voluntad. Sé que estás obrando. Y clamamos, venga tu reino. Y venga tu reino. Venga tu reino aquí. Llena esta casa con tu espíritu, oh Dios. Venga, venga tu reino. Venga tu reino aquí. Llena esta casa. Ven y llénanos con tu espíritu, oh Dios. Declara allí, no puedo negar. No puedo negar. Sé que estás obrando. Sé que estás Obrando. a su voluntad, hey, y a su voluntad. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. No puedo negar, no, 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 no. No puedo
iglesia, cántalo. Sé que estás obrando. Levanta tus manos y adora y dile al Señor en gratitud. Sé que estás obrando. Yo sé que estás obrando. Venga tu reino. Venga tu reino aquí. Llena esta casa con tu espíritu. Oh Dios, venga, venga tu reino. Venga tu reino aquí. Llena esta casa con tu espíritu, oh Dios. Tan solo una palabra, Señor, y bastará para sanarnos, para fortalecernos. Tan solo una palabra, tan solo tu presencia, Señor, y seremos transformados. Gracias, gracias, Señor, porque estás en este lugar. Gracias, porque tu presencia habita en cada uno de nosotros. Gracias, porque podemos tranquilamente y confiadamente acudir al trono de la gracia, Señor, para hallar el oportuno socorro. Tu ayuda, Señor, es la que viene ahora. Tu pronto auxilio viene, Señor, para con cada uno de tus hijos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia hermosa una vez más en esta tarde ya, Señor. Estamos muy agradecidos por permitirnos venir a tu casa, Señor, a adorarte, a exaltarte, a honrar tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda la honra y de toda la gloria. Señor, gracias. Sé que aun cuando salgamos de este lugar, tu presencia irá con nosotros. Nos acompañarás a donde vayamos. Y esta semana la emprendemos llenos, cargados de tu gloria, de tu presencia, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que ha hecho el esfuerzo, Señor, de invertir este tiempo en ti. Señor, multiplica las bendiciones sobre cada uno y permite que nos podamos gozar en tu presencia. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir hoy esa palabra que transformará nuestras vidas. Señor, agradecemos nuevamente por nuestra nación. Gracias, papá, por lo que has hecho en Mérida en este tiempo, Señor. Gracias porque tu gloria ha cubierto, Señor, a cada rincón de nuestra hermosa Venezuela, Señor, pero también de nuestra hermosa Mérida. Gracias por el fin de semana pasado, Señor, con el Festival de la Familia. Gracias por lo que tú has hecho, porque más de 12,000 personas han dicho que sí a tu llamado, Señor. Y estamos tan agradecidos, Señor, porque sé que tú escuchas la oración de tu pueblo. Hemos clamado aquí por mucho tiempo por nuestra nación, por lo que tú estás haciendo, y estamos viendo resultados. Sigue tocando los corazones, sigue llenando las mentes de tu amor, de tu gracia y de tu bondad, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Préndele un fuerte aplauso al Señor. Jehová, castillo mío, fortaleza mía, mi libertador, en quien he confiado. Qué bueno, mis amados hermanos, una vez más poder decirte bienvenido a nuestro servicio en línea de la iglesia Gran Campaña de Fe, GCD en línea. Hoy estamos agradecidos al Señor una vez más porque Él nos permite que nos comuniquemos a través de este canal, que podamos reunirnos, que podamos congregarnos, poder adorar juntos al Señor y también recibir la bendita palabra de Dios. Mis amados, preste mucha atención porque hay un mensaje que Dios tiene para tu vida, pero sabes, también puedes mandar ahí un momentico antes de pasar a la palabra un mensaje diciéndonos de dónde hoy te estás congregando. Nos ha complacido ver esta semana
personas que nos escriben de Colombia, de acá, de Venezuela, de otros lugares, de acá mismo, de Mérida. Es una bendición, mis amados. Invita a otro a que también se congregue a esta hora cada domingo, 8 de la noche, donde estamos teniendo el estreno de nuestros servicios en línea. Vamos a tener un congreso los días 4, 5 y 6 de agosto. Es un congreso para la iglesia. Es un congreso donde seguimos esperando la administración de Dios, de lo que Él seguirá haciendo en su casa, amén, de la edificación de su casa. Es un congreso donde vamos a tener, el primer invitado es el Espíritu Santo de Dios, amén, pero también vamos a traer a un pastor amigo desde la ciudad de Bogotá, el pastor Luis Hernando Beltrán, conocido en los bajos fondos como Lucho. Ay, pastor, si me estás escuchando, perdóname. Bueno, entonces vamos a tener al pastor Lucho esos días 4, 5 y 6. 4 y 5, que es viernes y sábado, a las 7 de la noche en el Tulio Febres. Y el domingo, 9 de la mañana y 11 de la mañana allá en el Tulio Febres. Viernes en la tarde acá en la iglesia, las plenarias. Y el sábado todo el día acá en la iglesia también, las plenarias. Debes inscribirte, recuerda, este es un congreso para la iglesia, gran campaña de fe, amén. No te quedes por fuera, tienes que inscribirte. La próxima semana vamos a comenzar con todo este proceso de inscripción. Ayúdenos a orar para que sea de gran bendición lo que Dios estará ministrando en este congreso. Bueno, vámonos a la palabra, ¿sí? Oremos al Señor, incline su rostro, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Amado Dios, gracias. Tú eres bueno, Señor. Grande es tu misericordia y tu verdad es por siempre, de generación en generación. Tu palabra, Señor, no pasará, nunca pasará, Señor. Hoy clamamos que nos hables, Espíritu Santo. Nos hemos reunido en la autoridad de Jesucristo y es todo, Señor, para la alabanza de tu gloria. Pero necesitamos, Señor, que hables a cada corazón. Yo sé, Señor, que ya has ministrado las vidas, que le has hablado a través de la adoración, de la oración, de la alabanza. Gracias, Dios, pero ahora un poquito más, Señor, háblanos de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Evidencia, diga conmigo evidencia. ¿Qué es una evidencia? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es? Una prueba, ¿verdad? ¿Qué más es una evidencia? ¿Una qué? Una demostración, ¿verdad? Una evidencia, decía alguien también esta mañana, es una muestra. Y pensaba en este asunto de la evidencia. Usted y yo, hoy por la misericordia de Dios, somos hijos de Dios y conocemos a Dios y amamos a Dios, y la prueba, la evidencia es Cristo Jesús. Amén. Él es la prueba del amor de Dios. Él es la evidencia palpable que vino a esta tierra. Una evidencia, mis amados hermanos, es lo que demuestra un hecho o acontecimiento. La venida de Jesucristo a esta tierra está plasmada en la Escritura. La venida de Jesucristo a esta tierra está respaldada en la historia. Y la venida de Jesucristo a esta tierra está afirmada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, esa es la evidencia que encontramos allí en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 16, dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levante la mano. ¿Quién se lo dijo a usted? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y también su palabra lo dice. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es en Jesucristo, Dios les dio el derecho de ser sus
hijos, somos hijos de Dios. Ahora, la evidencia de la cual vamos a hablar el día de hoy, mis amados hermanos, está plasmada allí en el credo de la iglesia cristiana, ¿sí? ¿En qué creemos nosotros, los hijos de Dios? Y hemos estado hablando y hoy llegamos a nuestra 9ª doctrina. Hablaba estos días con alguien por allí que me conseguí en un lugar. Ellos estaban cuando yo llegué hablando y ellos me dicen, precisamente estamos hablando de Dios. Yo, ay, qué bueno. ¿Sabes? Como que te abren la puerta así para que pases y te sientes ahí explayado y empieces a hablar. Y sí, ¿qué estaban hablando? Le pregunto yo. Me dice uno de ellos, estábamos hablando quién creó a Dios. Estos 3 hombres estaban allí procurando conocer a Dios. Y gloria a Dios que esta mañana tuvimos la visita de uno de ellos a la iglesia. Sí, lo invitamos y vino a la iglesia. Pero cuando pienso en esto, mis amados hermanos, pienso la necesidad que hay de que nosotros, cada uno de nosotros cada día, tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Esas son las doctrinas. Y él me decía, el que vino esta mañana precisamente, me decía, pastor, lo último que yo escuché en una iglesia que estuve asistiendo por un año, cuando me vine antes de venirme del Zulia para acá, es que empezaron a hablar de la primera doctrina, de las 16 doctrinas de la palabra de Dios. Yo dije, ay, qué bueno es nuestro Dios, pensé. Qué bueno que en el Zulia se está hablando de las doctrinas de la palabra de Dios, que en Mérida Dios nos está hablando de las doctrinas de la palabra de Dios, que en Caracas, en Valencia, en Colombia, en Uruguay, en Ecuador, en España, en Portugal, en África, en la India, se está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y sabe, la palabra de Dios entonces nos afirma que un día Cristo Jesús viene, amén. Y para eso es necesario que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, que vivamos en la llenura y en la plenitud de Cristo. Mira, la semana pasada hablábamos de 3 cosas importantes hablando del Espíritu Santo. Hablamos del sello del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda? Hablamos también del bautismo en el Espíritu Santo y hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y dijimos en ese momento que el sello del Espíritu Santo es cuando Él empieza a morar con nosotros. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Él empieza entonces a estar dentro de nosotros y se derrama su Espíritu en nuestra vida. Y la llenura, mis amados hermanos, es progresiva. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Y que la llenura tenemos que buscarla ¿cuándo? Todos los domingos, ¿verdad? ¿Cuándo? Todos los días. Pero pensaba en esto, mis amados. Y hay algo aquí que quiero que usted pueda ver. Dios quiere habitar en esta casa. Cada uno de ustedes es una casa, una habitación. Hablábamos, cantábamos ahí, ¿verdad? Y en mi casa habita el arca de tu gloria. ¿Verdad que lo cantábamos? De tu presencia. Y dice, no me moveré. Pero mira, para que hoy día el Espíritu Santo habite en cada una de estas casas, esta casa, ¿cómo tiene que estar? Limpia. Y la pregunta, mis amados, es ¿quién limpia esta casa, esta habitación? ¿Sabe quién la limpia? Jesucristo, nuestro Señor. Él la limpia con su sangre derramada allá en la cruz, al cual pido que le demos un fuerte aplauso de gloria. ¿Sabe? Él es el que vino a limpiar esa casa. Y ahora Él la quiere llenar, Él quiere habitar en esa casa. Y sabe, a veces nosotros entonces dejamos de creer toda la palabra, creemos algunas cosas y eso nos impide crecer. Dios quiere que la iglesia crezca. Y cuando estoy hablando ahora de crecimiento no es de número, aun cuando es necesario que la iglesia crezca en número. Usted y yo somos iglesia y debemos crecer en la fe, en la vida cristiana, en la palabra, en gracia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos crecer. No podemos quedarnos solamente allá con el sello del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser llenos, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos anhelarlo, la Biblia lo dice. Dios nos manda eso. Vamos rápidamente a ver qué dice la doctrina. Acuérdense, hoy estamos hablando acerca de la evidencia
del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa evidencia? ¿Sabe? La evidencia física entonces de que usted ha sido bautizado, de que yo he sido bautizado en el Espíritu Santo, lo encontramos en la palabra, hay bases bíblicas que lo señalan, es el hablar en lenguas. Tal vez a muchos no le emociona, tal vez a otros les inquieta, tal vez a otros les reta lo que Dios nos está hablando el día de hoy, pero sabe, esta palabra es para todos. Y vamos a ver lo que dice esta doctrina. Dice, creemos que el hablar en otras lenguas dadas por el Espíritu Santo es la única señal física bíblicamente descrita del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Es la única evidencia física que está plasmada en la palabra que ocurre cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Es bautizada en el Espíritu Santo de Dios. Este librito que yo tengo acá es un librito que lleva por nombre Manual de Doctrinas de las Asambleas de Dios. Dice Manual de Doctrinas Prácticas Cristianas. ¿Sabe? Este librito yo no sé cuántos años puede tener, pero este librito y esas 16 doctrinas que están aquí descritas son lo que las asambleas de Dios a nivel del mundo, donde ellos están, donde nosotros estamos, creemos. ¿Por qué? Porque las doctrinas que están escritas acá fueron sacadas de la palabra de Dios. Esas doctrinas 16 son pilares, son columnas que usted y yo debemos tener para que nuestra fe en Dios cada día crezca. Ojo con esto que le voy a decir. No estamos hablando de un libro que creó Elena White para llevar a unas personas a creer una doctrina. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si no tuviésemos este librito que ha creado las asambleas de Dios a nivel mundial, pues todo lo que está escrito ahí en ese libro está aquí en la palabra de Dios. Estamos hablando, mis amados hermanos, de las doctrinas prácticas para la iglesia que son necesarias que vivamos. Y esta novena doctrina dice entonces que creemos que la evidencia, el hablar en lenguas es lo que da, lo que hace, lo que demuestra, como decía alguno de ustedes, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, alguien podría decir, pastor, y yo no hablo en lenguas. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiero decirle, lo único que usted hoy necesita es recibir la palabra de Dios. Lo único que usted hoy necesita es creer la palabra de Dios. Lo único que usted necesita hoy es fe. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos fe. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y comenzaron a hablar en otras. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. El Espíritu Santo dice en otros momentos que ya vamos a leer, se derramó sobre ellos, eso es bautismo. ¿Y cuál es la evidencia? Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces dice, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les daba que hablasen en otras lenguas? ¿Un maestro? ¿Un pastor? ¿Un líder? ¿Quién les daba que hablasen en otras lenguas? El Espíritu Santo. Y aquí vamos entrando entonces a un terreno, mis amados hermanos, que yo le pido a usted que usted hoy quite todo argumento de hombre, quite todo velo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a creer porque es la palabra de Dios. ¿Sabe? A veces hemos dejado al Espíritu Santo allá como la tercera persona de la Trinidad. Y en ninguna parte de la Escritura dice que el Espíritu Santo es ninguna tercera persona. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es Dios. Y mira, dice la Escritura que aquel día, el día de Pentecostés, fue que ocurrió esto que estamos leyendo acá. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y al ser bautizados en el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién da esas nuevas lenguas?
Respóndame por favor. ¿Quién da esas nuevas lenguas? El Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hablar en nuevas lenguas? ¿A quién se las va a pedir usted? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para ser llenos y bautizados por el Espíritu Santo? Que nuestra casa esté como limpia. ¿A quién le vamos a pedir que la limpie? A Jesucristo nuestro Señor. Es necesario que lo hagamos, mis amados. ¿Sabe? Dios no va a habitar en una casa sucia, en una casa donde hay pecado, donde hay inmundicia. Él quiere, mira, el bautismo del Espíritu Santo es para todos, no es para un pequeño grupo selecto, no es para el pastor y los pastores y el cuerpo ministerial, no. El bautismo en el Espíritu Santo es para toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? No le escuché. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo quiere, usted lo anhela. Pues quiero decirle, mira, la Biblia dice, por favor, lea esta semana 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14. El capítulo 12 comienza diciendo, hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Es necesario que nosotros entonces conozcamos la palabra de Dios. El capítulo 13 comienza diciendo, ¿qué es lo que dice? Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Y esto nos lleva a profundizar un poquito más allá. ¿Sabe, mi amado hermano? Si yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, si usted quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, Dios nos dice que si no hay amor, de nada serviría que usted hable en otras lenguas. Dice ahí ese capítulo hermoso, aun si yo diese mi cuerpo para ser quemado, aun si diese mis bienes para ser repartidos a los pobres, si no tengo amor, dice la palabra, nada soy. Necesitamos amar a Dios, es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, y amarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces de esa manera estamos preparándonos para que Él haga como Él quiere. Vamos a ir a ese capítulo 2, hablando de la evidencia, versículos 1 al 4 de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día del Pentecostés. Ese día del Pentecostés, Jesús, 10 días antes de su ascensión, le había dicho a los discípulos, vayan allá a Jerusalén y espérenme, unidos en oración. Y eso fue lo que se está cumpliendo. Llegó el día de Pentecostés y dice, estaban todos como unánimes juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y hoy puede ser, ¿verdad?, que aquí no haya un viento recio que sople como un estruendo de muchas aguas. Pero lo que sí puede ser es que si hoy hay personas aquí que creen la palabra de Dios, que reciben hoy con fe la palabra de Dios, hoy mismo el Espíritu Santo te va a bautizar. Amén. ¿Usted lo cree? Aplauda al Señor si lo cree. Gloria a Dios. Crea la palabra del Señor, la palabra de verdad. Ahora, dice entonces, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas que repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron. Quiere decir que no fue que ellos las inventaron. Se les aparecieron porque ¿quién se las dio? El Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. En medio de esta disertación de la palabra, de este escudriñar de la palabra, hoy tenemos que entender que no es un hombre, que no es un pastor, que no es un líder el que te va a hacer a ti hablar en lenguas. Amén. Que no es en una casa sucia. Así que tiene la persona que anhelarlo. La palabra dice entonces en 1 Corintios 14, y hermanos, también les ruego, versículo 1, que
deseen, que anhelen los dones espirituales. Y sabe, hemos hablado la semana pasada que el bautismo en el Espíritu Santo es la puerta que se abre para que nosotros recibamos los dones espirituales. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuáles son los dones espirituales? Ese es el mismo poder de Dios aquí en la tierra, en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Uno de ellos es el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, don de ciencia, don de sabiduría, sanidad, milagros. ¿Cuántos dicen amén? Don de servicio. Esos son los dones espirituales. Y Dios nos está hablando el día de hoy y nos dice: mire, hijo, si usted quiere ser bautizado, lo único que usted tiene que hacer es recibir. No tenemos nada que dar. Lo único que tenemos que hacer es recibir. Todo es por gracia. Tenemos que estar así con Dios. Mira, aquí estoy, Señor. Ven y limpia mi casa. Aquí estoy, Espíritu Santo. Ven y bautízame. Tengo fe que lo vas a hacer. Aquí estoy ahora. Dame esas lenguas. Y todo esto es tan necesario, mis amados. Usted dirá, pero ¿para qué? Si igual, si yo sea bautizado o no sea bautizado en el Espíritu Santo, igual voy a ir al cielo. Eso es una gran verdad. Porque al cielo y los salvos son salvos no por hablar en lenguas ni ser bautizados en el Espíritu Santo. Somos salvos porque Jesucristo vino y entregó su vida, y todo el que crea en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y crea en Él y crea en su nombre, ahora es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿usted quiere crecer? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Sí? Crecer en fe, ¿verdad? En la vida cristiana, en sabiduría, en gracia. Crecer como un instrumento en las manos de Dios. Si queremos crecer, Dios nos está hablando el día de hoy que es a través del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe? No podemos quedarnos toda la vida allí tomando solamente esa leche materna, como el bebé. ¿Se acuerda? Gugú, gaga, así como Isabelita, ¿verdad? Que hoy la presentamos. No, tenemos que crecer. Recuerde que ese crecimiento lo da ¿quién? Dios. Y en ese crecimiento que da Dios, Él quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que otros lleguen a escuchar lo que está pasando en aquel lugar. Definitivamente son milagros del Dios Altísimo. Es el poder de Dios. Lo que está pasando ahí en Milla es que hay algo grande de Dios en las vidas de las personas que allí habitan. ¿Cuántos dicen amén? Que no se diga es que ahí está un hombre que está, ¿verdad? Como hemos escuchado en tantas ocasiones. Ahí hay, mira, sanación porque hay un hombre y ese hombre debe ser. No, no es el hombre. Es el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Ahora, usted puede ser un vaso en las manos de Dios, un instrumento en las manos de Dios. Recordaba aquel momento cuando Elías, el profeta, estaba siendo perseguido por Jezabel. ¿Sí se acuerda? Primera de Reyes, capítulo 19. Estaba siendo perseguido por Jezabel, por el rey, y allá estaba metido en una cueva. Y Dios se le presentó a Elías y le dijo: sal de ahí. Dice alguna de las versiones que se paró allá sobre un monte Elías, y Dios le dijo a Elías: voy a hacer pasar mi presencia delante de ti. Y dice que de repente vino un viento muy fuerte, y ahí no estaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y de repente vino un terremoto muy fuerte, y ahí tampoco estaba. Y de repente vino un fuego, y ahí estaba. Ahí tampoco estaba. ¿Y qué fue lo que vino al final? Un silbido apacible, un silbo apacible. Y entonces allí estaba la presencia de Dios. ¿Qué te quiero decir? ¿Sabe? Allá en el Pentecostés vino entonces un viento fuerte, un estruendo como de muchas aguas. Allá con Elías vino un silbo apacible. ¿Sabe? Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Amén. Con quien Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es Dios. Amén.
quiero decirle algo más, mis amados. El bautismo del Espíritu Santo no es para un grupito selecto, es para todos. Y hoy estamos hablando, lo que pasa es que hemos retomado un poco el domingo pasado, ¿verdad?, acerca del bautismo, pero hoy estamos hablando de la evidencia. Vamos a ver algunas bases de esa evidencia. Bíblicamente, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6, me encantó tanto esta porción de la palabra, porque hay algo ahí que nos va a ilustrar y nos va a ayudar este día a aumentar la fe. Libro de Hechos, vamos a buscarlo, ¿sí? Capítulo 19, versículos 1 al 6, ahí lo tenemos. Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, diga conmigo, ciertos discípulos. Ay, ay, ay. Uno por ahí dijo, ese discípulo. Diga conmigo, ciertos discípulos. ¿Quién halló a esos ciertos discípulos? Pablo. ¿Quiénes serán esos ciertos discípulos? Unos ciertos discípulos, ¿verdad? Así como alguien puede decir, como tal vez Kelvin, que vino hoy para acá y dice, bueno, y fui allá a la iglesia Gran Campaña de Fe y ahí habían unos ciertos discípulos. ¿Y quiénes eran esos discípulos? Nosotros, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó allá en Éfeso. Dice que entonces Pablo halló a ciertos discípulos y dice que Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué le respondería a usted, a Pablo, si hoy le pregunta a usted, Exxon, ¿recibió usted al Espíritu Santo cuando creyó? Fernando, ¿usted recibió al Espíritu Santo cuando creyó? Adán, ¿tú recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Carmen, ¿tú recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Grecia, ¿tú recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué le responderías tú? Claro que sí. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y note usted la respuesta de aquellos ciertos discípulos. Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sabe? Aquellos ciertos discípulos ni siquiera habían oído que existía el Espíritu Santo, que había Espíritu Santo, que Dios es el Espíritu Santo. Ellos que habían escuchado solamente acerca del bautismo de Juan, que bautizaba por arrepentimiento de pecados. Y note usted que dice la palabra entonces, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, mis amados, yo quiero que usted hoy pueda entender algo, que usted pueda ver algo hoy allí en la administración del Espíritu Santo. Por la misericordia de Dios, hoy nosotros podemos decir, yo creo en Dios el Padre, he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y el Espíritu Santo es mi guía y mi consolador. ¿Cuántos pueden decir eso? Si usted lo puede decir, ¿usted lo cree de verdad? ¿Por qué lo cree? Porque la palabra lo dice. Y nosotros hoy también, porque la palabra lo dice, podemos decir, yo estoy listo, Señor, preparado para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pero aquellos hombres ni siquiera sabían que hay Espíritu Santo. Y note lo que sigue diciendo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pablo estaba sorprendido. Estos ciertos discípulos, hijos de Dios, entonces ¿en qué ustedes fueron bautizados? Y la respuesta de ellos, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora Pablo les está diciendo, mira, Juan bautizó pidiendo que se arrepintieran, pero él estaba hablando de que el que venía detrás de él era mayor, que él no era digno de desatar sus sandalias. Él estaba hablando que el que venía detrás de él, el Cristo, Jesús el Cristo, es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Amén.
Y note usted lo que dice, el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, ¿qué pasó en ese momento? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, que dice la palabra, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y hablaban en lenguas y profetizaban. La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, hablaban, una vez más dice, hablaban en lenguas. Ahora, aquí hay algo importante y alguien debe recibir esta palabra hoy. Seguramente es para alguien específicamente. Aun cuando la Escritura nos dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, hay una secta que se ha levantado y ellos hablan de solo Jesús. Jesucristo dijo, vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esa manera es que usted y yo debemos creer. ¿Sabe? Mira, en estos últimos tiempos vamos a ver cómo se siguen metiendo, introduciendo falsas doctrinas, sectas. Ya la cosa no está tan suave. ¿Sabe? Ya no es solamente el gnosticismo, ya no es solamente lo solo Jesús, ya no es solamente, no, ahora se habla de iglesias satánicas, abiertamente. Y nosotros, los hijos de Dios, necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Usted y yo hoy necesitamos esta palabra que Dios nos está dando. Nosotros necesitamos entender que la única evidencia física que hay del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y yo pensaba en esto, Pastor Exxon pensaba en esto, las evidencias espirituales también. ¿Sabe qué evidencias espirituales tenemos nosotros de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Que el mismo Espíritu Santo le ha hablado a nuestro espíritu que Él nos ha bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y que ahora somos reflejos de la imagen de Cristo, que lo que la gente ve en nosotros es a un hijo de Dios, que ven en nosotros el reflejo del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y esos son evidencias espirituales de que yo he tenido realmente un bautismo en el Espíritu Santo. Yo no puedo llegar y decir, yo he sido bautizado en el Espíritu Santo, cuando yo en la casa, en vez de imponerle las manos a mi esposa y a mis hijos en amor, voy y se las impongo en odio. Eso no es un hombre que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo puedo hablar en lenguas, yo me puedo parar de cabeza si quiero, pero ¿sabe? Si en mí no está el amor de Dios, si en mí no está la santidad que Jesucristo viene y trae, la limpieza que Él trae, aquellas lenguas serían nada más como un címbalo que hace ruido y nada más, así lo dice la palabra. Ahora, vamos a avanzar, ¿sí? Dice acá, habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué dice la palabra? Y hablaban en lenguas, ¿y qué más hacía? Y profetizaban. Y allí entonces encontramos un don del Espíritu Santo, un don espiritual, y es el de profecía. Y ya más adelante vamos a hablar un poquito, lo vamos a tocar. Otra evidencia la encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, que sobre los gentiles hubiese un bautismo del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. La evidencia, porque los oían que hablaban en lenguas, ellos sabían que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos y que habían sido bautizados. ¿Y qué más dice? Y magnificaban a Dios. Eso fue en aquel momento que hemos tocado este año en algunas oportunidades, que Pedro llegó a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan de ese evento? Y aquellos que eran gentiles. Pero quienes andaban con Pedro en ese momento, los fieles de la circuncisión. Recordemos que en aquel tiempo entonces habían fieles de la circuncisión que ellos creían
que iban a ser salvos por obedecer la ley, por guardar el sábado, por comer pan sin levadura, por hacer la fiesta X y la fiesta Y de los tabernáculos, de las semanas, de las Pascuas. Por eso ellos creían que iban a ser salvos. Y sabe, la palabra de Dios es tan hermosa, el libro de Gálatas. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de leer Gálatas? Hace unas 2 semanas atrás que lo leímos, ¿sí? Si no lo han leído, por favor, léalo. ¿Qué dijo Jesús allí acerca de la ley y de la gracia? Él dijo, mira, si hay una sola persona que cree que va a ser salvo por obedecer la ley y falla en un solo mandamiento, el tal es maldito. Así lo dice la palabra de Dios. Y él dijo, yo he venido para que entonces todos los que crean reciban por gracia lo que yo vine a hacer por ustedes, sean salvos. Por eso la palabra dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Ahora, aquí estamos hablando que en ese momento vino un grupo de aquellos fieles de la circuncisión y vieron que allá en la casa de Cornelio hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos estaban locos, atónitos, es que estaban sorprendidos, no podían entender. Y entonces dice, estaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y quiero decirle, mi amado, ya estamos terminando. El don del Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios, amén. Para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, amén. Que han recibido la salvación, el perdón de pecados. Para todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Para ellos es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? ¿Y cuál es la evidencia? Hablar en lenguas. Y vamos rápidamente a ver cuáles son esos propósitos del hablar en lenguas. Hay 3 que vamos a mencionar el día de hoy. El primero es adorar a Dios. Cuando una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo y en fe entonces recibe el bautismo y recibe el hablar en lenguas, esa persona entonces lo primero que hace es adorar a Dios. ¿Dónde lo hace? Allá en su habitación, allá en ese lugar donde él va y ora, allá en ese lugar donde vamos y nos ponemos allí a los pies de Cristo. Y entonces empezamos a hablar en lenguas que nosotros no entendemos, pero saben que están adorando a Dios el Padre. Gloria al Señor. Que nosotros no entendemos, pero ¿sabe qué? Que nos están edificando, porque el segundo propósito del hablar en lenguas es la edificación de la persona que habla. Y el tercer propósito de hablar en lenguas es la edificación ¿de quién? De la iglesia. Hemos visto ahí en el capítulo 10 de Hechos, versículos 45 y 46, que entonces ellos magnificaban el nombre de Dios, adoraban a Dios cuando hablaban en lenguas. Y en esta parte de 1 de Corintios capítulo 14 versículos 4 y 5 dice, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué pasa? ¿Edifica a quién? A la iglesia. El que habla en otras lenguas o en lengua extraña, asimismo se edifica aun cuando no entienda lo que está diciendo. Es que no lo entendemos, definitivamente, ¿sí? Y se está la persona edificando. Recordemos también que la palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Mis amados, es tan importante entonces que hoy nos llevemos este anhelo en el corazón, este deseo, esta inquietud. Yo pensaba, Señor, la semana pasada hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo pensaba, ¿habrá una persona, por lo menos 1, 2, 3 personas que durante la semana estuvimos anhelando el bautismo del Espíritu Santo? No me contestes, por favor. Y pensaba, ahora vamos a hablar de la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Y la pregunta es, ¿habrá alguna persona que salga de este lugar motivado a esperar que el Espíritu Santo le haga hablar en lenguas? Y sabe, cuando pienso en esto, pienso en lo siguiente. Hay personas que venimos a la iglesia y a veces decimos, bueno, hoy el pastor, aparte de que andaba la combinación de la ropa, parecía una caja fuerte.
o andaba despeinado, o andaba con las ojeras, o el sermón fue de los peores que he escuchado, o no, el sermón estuvo muy bueno, salí tan bendecido, qué bueno, pastor, qué palabra tan hermosa, pero ¿qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el martes? ¿Anhelamos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Estuvimos esperando allá en el lugar secreto que Él nos sorprendiera? Pues quiero decirle, Dios nos habla su palabra, Él nos habla de su palabra, de las doctrinas, no para que nosotros las vayamos y las engavetemos, es para que las pongamos en práctica, es para que las vivamos. Mi amado, yo le motivo a usted, le reto a que vaya este día a su casa y vaya esperando el bautismo del Espíritu Santo si aún no ha sido bautizado. Y si ya usted fue bautizado en el Espíritu Santo, le reto, le motivo a que cada día renueve esa llenura del Espíritu Santo en su vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen sueño? Bueno, perdónenme que a veces uno mete la pata, ¿verdad? Bueno, dice entonces el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Recuerde, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y a la iglesia de Mérida. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Número 1, el propósito de hablar en lenguas es adorar a Dios. Número 2, que el que habla sea edificado. Y número 3, que la iglesia sea edificada. Hay un orden de Dios. Y en esto quiero que seamos precisos al recibir la palabra. ¿Sabe? No es el orden de un pastor, no es el orden de un concilio, es el orden que Dios dejó establecido en la palabra. Así Dios le habló a la iglesia de Corintios y así Dios nos habla este día a la iglesia Gran Campaña de Fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabe, el día que Dios habló allá en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, de modo que si alguno está en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se lo habló ¿a quién? A todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, cuando en la carta a los Corintios le está hablando de qué manera vivir entonces en la plenitud de Cristo, en la plenitud del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, ejerciendo los dones, también lo habló allá a aquellos fieles y a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué manera? Y ojo, atención con esto. Dice la palabra entonces que si en la congregación hay uno que se levanta a hablar en lenguas, inmediatamente uno se levanta a interpretar. Los demás tienen que escuchar y recibir lo que Dios está dando para edificación de la iglesia. No puede haber, mientras que uno está hablando en lenguas y otro está interpretando, otro que se levante a hablar y otro a interpretar. Levántate, por favor. Este tiene que hablar, este tiene que interpretar y estos tienen que callar. Pueden sentarse. Usted no, quédese paradito. Si él se levantó a hablar en lenguas y no se levantó inmediatamente alguien a interpretar, ¿qué dice la palabra acerca de mi hermano? Que él debe hacer silencio. Pero él debe seguir hablando en el Espíritu con Dios y adorándole y hablando en lenguas, él allí calladito, porque Dios está edificando la vida de él. Amén. Dios es un Dios de orden. ¿Esto quién lo estableció? El mismo Dios en su palabra. ¿Sabe? Dios quiere que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Ahora sí te puedes sentar, hijo. Él quiere que cada uno de nosotros sea bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la palabra? Aun cuando Pablo dijo, es más importante profetizar que hablar en lenguas, él no está descalificando el don de hablar en lenguas. Lo que pasa es que él está diciendo, es más importante. Él dijo, mira, si hay alguien que tuviese que hablar aquí en lenguas, ese soy yo, hablando el apóstol Pablo de él. Pero prefiero decir 10 palabras que ustedes las entiendan a 10,000 que no entiendan nada. Y cuando él dice que es más importante profetizar
Porque ¿qué es lo que la iglesia debe profetizar? La iglesia debe profetizar la palabra de Dios. ¿Sabe? Si hay alguien este día acá por primera vez y usted aún no ha hecho la decisión de fe, yo quiero profetizar sobre tu vida. La palabra de Dios dice, así dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Es profecía para ti, es profecía para cada uno de los que hoy están en este lugar. Esa es la profecía que está en la palabra. ¿Sabe? Quiero profetizarle a usted, mi amado, que es un creyente en la fe, un hijo de Dios. El Señor te dice que tienes para ti planes de bien y no de calamidad. Así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Sabe? Nadie puede por allí levantarse a decirle profecías de catástrofe a un hijo de Dios. Eso no es bíblico. Lo que Dios tiene para sus hijos son planes de bien, y eso es lo que el Señor dice. Amén. Claro está. Y hemos vivido y tenemos ejemplos hermosos de hombres de Dios que han profetizado acerca de algún aspecto de personal de alguien. Pero sabe, esa profecía no está aislada a lo que dice la palabra. Esa profecía que le estamos dando, el profeta le está dando a un hijo de Dios, está alineada a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dios ha hablado hoy, mis amados. Hay un orden hermoso del Señor. Él dice también: a nadie le impidáis que hable en lenguas. Nosotros debemos procurar, mis amados hermanos, los dones espirituales. Yo le invito a usted a que esta semana usted tenga un corazón dispuesto, usted tenga expectativas, usted vaya como fueron los discípulos. El Señor les dijo: vayan allá a Jerusalén y esperen, juntos, unánimes, en obediencia. Y sabe, ellos estaban allí con la expectativa, estaban orando. Y usted no se va a ir a Jerusalén porque está un poquito lejos, ¿verdad? Pero vaya a su casa, vaya allá a su habitación con expectativa, siendo obediente, y espere esa visitación del bautismo del Espíritu Santo. Créale al Señor. Sabe, usted puede ser sorprendido esta semana. Y sabe, disfrute entonces lo que Dios ha hecho y ha establecido en su palabra. Disfrute, deleítese en hablar en lenguas, adorándole al Señor, aun cuando usted no entienda nada. Pero usted va a ser edificado, usted va a ser fortalecido. Su vida se va a llenar de una manera impresionante de la gloria de Dios. Usted va a poder disfrutar del poder de Dios. Usted va a poder disfrutar de los milagros del Creador. Usted va a poder disfrutar de sus maravillas. Solamente el Señor nos dice: cree y verás mi gloria, dice el Señor. Póngase de pie, por favor, amado, y vamos a terminar dándole gracias al Señor. Antes de adorar, me gustaría que hagamos una oración. Esa oración de fe, esa oración de entrega, esa oración de entregarle a Él nuestra vida, pero solamente de recibir. Ser receptores de su gracia, ser receptores de su perdón, ser receptores de su sangre que nos limpia de todo pecado, ser receptores de su misericordia, ser receptores del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Esa es la oración que hoy podemos hacer. Decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ven a mi vida. ¿Habrá alguien que quiere recibir este día a Dios, a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Habrá alguien que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que quiere recibir los dones del Espíritu Santo? Pídaselo a Él, ¿sabe? Él lo puede hacer. Yo pensaba hace rato en los otros servicios, hubiese sido lindo haber tenido un tiempo para ungir a cada uno de ustedes con aceite. Pero ¿sabe qué es más lindo todavía? Poder entender que no es el hombre, que no es el apóstol Pablo que pone las manos, sino que es el mismo Espíritu Santo que se pasea por allí donde tú estás, y Él mismo es el que te toca en esta hora. Amén. Él mismo es el que te unge, Él mismo es el que te bautiza,
Él mismo es el que te sana, Él mismo es el que te levanta, el que te restaura. Solamente créele al Señor y vivirás. Vamos a orar. Repita conmigo al Señor esta oración con voz audible. Dígale al Señor, si quiere, por favor, cierre sus ojitos allí donde está y dígale: amado Dios, te amo con todo mi corazón. Dile gracias porque me amaste primero. Dile gracias porque enviaste a Jesucristo y Él vino a salvarme. Dile gracias, Señor, porque derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Dile gracias, Señor, porque me perdonaste y me hiciste un hijo de Dios. Dile gracias, Señor. Hoy recibo tu amor, tu perdón, tu misericordia. Recibo la salvación, la vida eterna, la herencia incorruptible. Gracias, Señor, porque a partir de hoy soy un hijo de Dios. Dile: Señor, recibo el sello del Espíritu Santo. Dile también: recibo por fe el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Dile: muchas gracias, Señor, porque hoy escribiste mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Dile: gracias, Señor, te amo con todo mi corazón. Y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay una evidencia, gloria a Dios, que Dios el Padre nos amó y nos ama tanto. Y esa evidencia, esa prueba contundente es Jesucristo nuestro Señor. Hay una evidencia también de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y esa evidencia Dios nos ha hablado el día de hoy, que es el hablar en lenguas. Mis amados hermanos, sigamos anhelando recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir cada día los dones espirituales, porque hay una iglesia que necesita ser edificada y hay una ciudad, un estado que necesita ser alcanzado por Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios bendiga tu vida. Recuerda, si estás en Mérida, Venezuela, nuestros servicios presenciales todos los domingos desde las 7 de la mañana, cada hora y media inicia uno nuevo. 7 de la mañana, 8:30, 10 de la mañana, 11:30, 1 de la tarde y 2:30 de la tarde es nuestro último servicio presencial. Y los domingos en la noche a esta hora, a las 8, les invitamos a congregarse en línea. Mis amados, un abrazo a la distancia. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14.